siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Hoy sí, ahí estamos. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este culto de celebración a nuestro Dios. Les invito a que se puedan poner en pie y vamos a abrir la Biblia. Lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo 44 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. ¿Están felices? Hay que estarlo. Aquí está el Señor y ese es motivo suficiente para estar contentos. Así que nadie esté con el rostro fruncido, como decían. ¿Están felices, hermanos? Amén, aquí está el Señor. Bueno, Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo número 44. La palabra de Dios nos dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos hable por medio de su palabra. Amado Dios que estás en los cielos, queremos darte la gracia, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de estar delante de ti. Queremos, Señor, agradecerte por este tiempo en el que podemos adorar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, porque tú eres el que embelleces esta reunión. Ahora, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo aquiete nuestros corazones, nuestros sentidos, para escuchar tu palabra, Señor. No queremos escuchar la voz del hombre, sino tu palabra. Por eso manifiéstate. Revélate, Señor, a todos aquellos que aún no te conocen y que así puedan llegar al conocimiento de la verdad.
por medio de tu palabra y de la acción de tu Santo Espíritu. Reprendemos toda obra del enemigo, reprendemos toda obra de Satanás. Cualquier distracción que pueda haber en estos minutos, la reprendemos, Señor, para que tu palabra fluya y así traiga la vida que aquellos que no te conocen necesitan. Nosotros, Señor, que ya te conocemos, alimentanos, fortalécenos, instrúyenos, capacítanos, y que así podamos ver, Señor, tu obra en medio nuestro. A ti sea toda la gloria, la honra y la majestad. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, seguimos estudiando las doctrinas básicas que sostienen a esta misión, a esta iglesia. Y en la última ocasión estuvimos hablando acerca de la expiación limitada. Estuvimos mencionando que el Señor Jesús vino a morir por aquellos que de antemano Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Romanos, hermanos y hermanas, específicamente en el capítulo 8, versículo 30, usted conocerá ese pasaje porque revela básicamente lo que hemos estado estudiando en los últimos viernes. Y ese pasaje dice: a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. A partir de este pasaje de la Escritura, esta noche yo quiero compartir con ustedes el tema de la gracia irresistible o llamamiento eficaz, como también algunos lo conocen. Efectivamente, hermanos, cuando Pablo acá en el capítulo 8, versículo 30 que acabo de citar, él habla acerca de los que hemos sido llamados o los que hemos recibido esta bendición de haber sido predestinados. Obviamente que Dios en su soberana voluntad, Él decidió a quienes les entregaría la gracia salvadora y la fe necesaria para recibir este don que se llama salvación y vida eterna. Por eso es que cuando las epístolas del Nuevo Testamento hablan del llamamiento eficaz, hablan de una experiencia y de un llamado que ocurre al interior de aquellos que efectivamente han sido predestinados. Sin embargo, hermanos, a fuerza de ser sinceros, hay que hacer una distinción entre lo que se conoce como llamamiento interno, que es esa realidad y esa experiencia sobrenatural que experimentan todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, de lo que se conoce como el llamamiento general o el llamamiento del evangelio. Ya le dije que las cartas específicamente hablan acerca del llamamiento eficaz que la acción de la palabra y del Espíritu Santo hacen en la vida de los creyentes. Sin embargo, los evangelios nos dan testimonio acerca de esta otra verdad que antecede a este llamamiento eficaz o gracia irresistible, que es lo que llamamos llamamiento general. Algunos lo llaman llamamiento externo y otros también le llaman llamamiento del evangelio. Y ya le dije que esto alude básicamente a lo que los mismos evangelios nos presentan. ¿Y qué es lo que dicen los evangelios? Bueno, los evangelios básicamente nos dicen que todos los pecadores son llamados por Dios para apartarse de su pecado y confiar plenamente en la salvación que Cristo ofrece. Por esa razón, hermanos y hermanas, es que
en el Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 22, versículo 14, un pasaje bastante conocido de la Escritura, dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero note lo que dice, lo que dijo Jesús en los evangelios, específicamente cuando él hablaba acerca de la parábola, o más, perdón, de la enseñanza de aquellos que fueron invitados a la cena, a las bodas. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Entonces, obviamente que Jesús está hablando de un llamamiento general, que es distinto al llamamiento eficaz o al llamamiento especial que los creyentes recibimos. Ese llamamiento eficaz es solamente aplicable para aquellos que hemos sido escogidos y predestinados por el Señor para salvación y vida eterna. Pero el llamamiento general es para todas las personas sin distinción, y en la mayor parte de casos ese llamamiento general o ese llamamiento del Evangelio es rechazado por quienes lo escuchan. No obstante que para llegar al llamamiento eficaz o al llamamiento específico es necesario caminar por ese llamamiento general del Evangelio o ese llamamiento específico que reciben todas las personas. ¿Y qué es el llamamiento general? ¿O a qué se refería Jesús cuando decía que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos? Porque claramente ahí hay una verdad, y es que dice: muchos son los llamados, muchos son los que son invitados, muchos son los que son llamados a experimentar la profundidad y la riqueza de una relación con Dios, pero que al final son pocos los escogidos. Eso de lo que nos describe es que el llamamiento general es la proclamación del Evangelio que todos nosotros hemos escuchado en algún momento. Pero quienes reciben el llamamiento eficaz o la gracia irresistible son aquellos que de antemano el Señor predestinó para salvación y vida eterna. El famoso director James Cameron, cuando recrea una de las escenas más impactantes en una de sus películas más taquilleras y más galardonadas a los Oscar, y me refiero específicamente a Titanic, en una de su obra, de su película, él retrata específicamente algo que nos puede servir como una ilustración de aquel fatídico 15 de abril de 1912, cuando el transatlántico más grande de aquel entonces, el Titanic, zarpaba de Europa rumbo a Nueva York y no llega a su destino. Y es que la madrugada del 15 de abril de 1912, cuando ese barco se está hundiendo, se calcula, hermanos y hermanas, que alrededor de más de 1,500 vidas no pudieron abordar los 20 botes salvavidas que el barco tenía. Pero después de las 2:15 de la mañana, cuando el barco naufragó completamente, algunos oficiales del barco regresaron con otros botes, y es ahí donde James Cameron recrea bastante bien la escena de estos marineros que regresan al lugar del naufragio para saber si en ese lugar todavía habían personas con vida. Y usted tal vez recordará que esa escena dice: ¿hay alguien con vida? Obviamente que los únicos que respondieron al llamado de los oficiales para salvar su vida eran aquellos que todavía no habían muerto por hipotermia, por las aguas gélidas del Atlántico Norte. De igual manera, esos marineros de alguna manera representan o ilustran a los creyentes, a los predicadores, que en un mundo que está en naufragio, que ha sucumbido, se encuentra básicamente ante la desesperanza de la muerte eterna.
Y obviamente que los marineros, que en este caso podríamos ser nosotros, no sabemos quién está con vida o a quién Dios le va a dar la vida. Pero nuestra tarea es predicar la palabra de Dios, y a eso le llamamos el llamamiento general o la invitación general. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Por eso es que yo le decía en la última ocasión que nosotros en realidad no sabemos a quienes el Señor les ha concedido el milagro de la vida eterna. Ese es un número o una información que solamente Dios conoce. Yo no sé en realidad a cuántos el Señor ha predestinado para salvación y vida eterna, por cuántos Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que sí es cierto es que en vista que yo no sé cuántos de los que están en esas aguas gélidas están batallando y están escuchando el mensaje general del Evangelio, van a recibir la vida del Espíritu por medio de la palabra y la acción del Espíritu Santo. Mi tarea y la suya como cristiano es preguntar: ¿hay alguien aquí a la que el Dios de vida le haya devuelto la vida por medio del perdón de sus pecados? Es decir, que mi tarea fundamental es predicar la palabra de Dios, y esa es la invitación que de manera general Dios le hace a todo el mundo. Cuando Jesús caminó en las polvorientas calles de Israel, invitó a muchas personas a seguirle. Usted recordará aquel pasaje de la Escritura o aquel momento en el que Jesús se encuentra cara a cara con aquel muchacho o aquel hombre rico que popularmente nosotros conocemos como el joven rico. A ese joven rico Jesús le dijo claramente: vende lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. Le estaba haciendo un llamamiento a seguirlo, a participar de la experiencia de tener una comunión con Él. Pero la Biblia describe el suceso de manera triste, y es que Él no lo siguió. Prefirió las riquezas antes que seguir la voz del Maestro. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. En cambio, cuando Jesús, por ejemplo, llamó a otro hombre llamado Leví, que estaba en el asiento de los tributos, precisamente estafando a la gente, Jesús simplemente pasó y lo único que le dijo fue: ven, sígueme. Y al instante, dice la Biblia, Leví dejó el asiento de los tributos para seguir a Jesús. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas personas? Y quiero que usted note algo que es importante entre estos dos personajes. Los dos son ricos. Uno hizo su riqueza a base de la injusticia, a base de la explotación, a base, hermanos y hermanas, de la corrupción. Ese era Leví. El otro, el joven, era un hombre rico también, y la Biblia no nos especifica cómo obtuvo su riqueza. Probablemente era una de las personas pocas y privilegiadas que tenían algún nivel económico bastante honroso y de alguna buena posición, probablemente emparentado con los saduceos, que en esta época eran los únicos pocos judíos que, entre comillas, de manera honrosa habían acumulado su riqueza. Pero cuando Jesús le dice a uno y al otro: sígueme, ¿qué hace que uno sí responda al llamamiento que Jesús le hace y que el otro lo rechace? O convengamos en algo: ¿qué hace que en este momento existan personas que están muy atentas escuchando la palabra de Dios, y otros en este mismo momento su mente está divagando en otras cosas?
¿Qué va a ocurrir en los próximos minutos cuando este predicador haga el llamado a seguir a Jesús y algunos simplemente digan, no, esto no es para mí, y otros den el paso de fe? Pues precisamente de eso, estimados hermanos y hermanas, es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Todos obviamente recibimos ese llamamiento general del Señor o ese llamamiento del Evangelio, pero ese llamamiento es una invitación que nos hace el Señor para que clamemos a Él, al Señor, a nuestro Salvador, para pedir misericordia por nuestra condición de miseria y de pecado. Eso aquí ya nos da la respuesta de la diferencia entre un rico, el joven rico, y el otro rico que era Leví. Podemos intuir que el joven rico se consideraba muy bueno como para abandonar sus riquezas y tener una vida de pobreza al lado de Jesús. El joven rico, él mismo lo dice, desde muy joven, desde muy temprana edad, yo he guardado la palabra del Señor. Él se consideraba muy bueno a sí mismo. El otro, Leví, era un recaudador de impuestos, alguien que la sociedad judía despreciaba. Él mismo experimentaba el rechazo de toda la sociedad. Pero cuando entiende que una persona santa, buena, justa, de una integridad intachable, le llama a seguirlo, él entiende dos cosas. Lo primero que entiende y reafirma es su posición de pecador. Y lo segundo, que recibe la gracia del llamado que Jesús le hace. Esa es la gran diferencia entre el uno y el otro. Entonces, la misma Biblia nos dice, nos declara que lo que nos pone de un lado de ese llamamiento general a ese llamamiento eficaz o gracia irresistible es cuando finalmente nosotros, hermanos y hermanas, clamamos al Señor pidiendo salvación y reconociendo nuestra condición de pecado. El libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 13 al 18. Vea lo que dice Romanos 10, 13 al 18. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar da la idea de alguien que clama, que grita por auxilio, alguien que se está ahogando, que está a punto de morir y comienza a clamar y a decir: auxilio, me estoy ahogando. Dice ese versículo 13 de Romanos: todo el que invoque el nombre del Señor, el que clame al Señor, no a su religión, no que apele a sus buenas obras, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, vea lo que dice Pablo: ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? El apóstol Pablo entonces lo que está diciendo es que la gracia irresistible, el llamamiento eficaz, viene después del llamamiento general, que es la predicación de la palabra a todo el mundo. Y por eso es que sigue más adelante en el verso 15: ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas, oiga lo que dice Pablo en el verso 16 del capítulo 10 de Romanos: sin embargo,
No todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Todos los israelitas oyeron, fueron invitados a relacionarse con Dios, a tener una relación viva con Dios. Hay un ejemplo de esto que es muy claro. Usted recordará cuando Moisés estaba en la montaña hablando con Dios para recibir la ley de Dios. Y el Señor les dijo que se acercaran a Él, que se santificaran primero. Pero hubo un momento en el que el pueblo de Israel rechazó eso y dijo: no, Moisés, nosotros no queremos tener tan cerca a Dios, así que ve tú. Ante ese llamado que Dios les estaba haciendo para convertirse en una nación de sacerdotes, ante ese llamado que Dios les estaba haciendo para tener una relación viva con Él, ellos rechazaron ese llamado general que Dios les hacía. Entonces por eso es que ese verso 16 dice: sin embargo, y esa fue la experiencia de Israel a lo largo de la historia, no todos los israelitas, dice Pablo, aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje, Señor? Aquí encontramos entonces la razón de por qué el Señor hoy en día continúa llamando a las personas al arrepentimiento. El deseo fervoroso de Dios es que los pecadores se arrepientan. El deseo de Dios es que los seres humanos salgan de su condición de miseria y de esclavitud, que como consecuencia de su naturaleza caída se encuentran encadenados por los poderes de Satanás. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero a pesar de que muchos son los llamados y pocos los escogidos, esos otros muchos que no han sido escogidos sí han escuchado el mensaje de salvación, pero no lo han recibido. Por eso es que más adelante el apóstol Pablo, en ese capítulo 10 de Romanos, en ese versículo 17 dice: oiga esto, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Qué produce la fe para salvación? No son los milagros. ¿Qué es lo que produce la fe para creer en el Hijo de Dios? No son los eventos. ¿Qué es lo que produce la fe para creer en el Hijo de Dios? Es la palabra predicada, anunciada por los mensajeros de la paz. ¿Están acá, hermanos? Usted está oyendo, y sé que muchos en la radio están escuchando. La fe entonces viene por ese llamamiento general de la palabra. Pero cuando esa palabra que todos oyen, el Espíritu Santo la acomoda en el corazón, como lo vamos a ver en la siguiente ocasión, es donde finalmente se produce la vida eterna. Por eso es que dice más adelante: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y vea lo que dice el verso 18. Pero pregunto, dice Pablo, ¿acaso no oyeron? ¿Acaso no oyeron la palabra que les iba a traer salvación? ¿Acaso no oyeron la palabra que les daba la esperanza de la vida eterna? ¿Acaso no oyeron la palabra de que Jesús era el camino? Pablo responde y dice: claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Significa que no hay excusa.
Todos los seres humanos han sido invitados por el Señor. Pero es acá, hermanos y hermanas, donde entonces tenemos que hacer un paréntesis que se vuelve fundamental. Y es que el texto de Romanos nos indica con claridad que proclamar el mensaje del Evangelio es absolutamente un imperativo para que las personas sean salvas. Lo que va a cambiar el corazón de una persona no es ver milagros, señales, prodigios. Eso en alguna medida puede estimular la fe. Eso puede estimular de alguna manera el creer, pero eso no es determinante para recibir la salvación y la vida eterna. El punto es, para mí, ¿qué es esto que estoy escuchando? La pregunta que debes de hacerte tú, amigo, amiga, esta noche es: ¿qué piensas de lo que te estoy diciendo? Si para ti lo que estoy diciendo es una conferencia, es una buena exhortación de la religión evangélica, eso no va a producir en ti absolutamente nada. Pero si tú entiendes que detrás de estas palabras humanas Dios las está utilizando para revelar su mensaje, entonces te vas acercando al camino de salvación y de vida eterna. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Vea lo que le voy a preguntar esta noche. Muchos de ustedes me están escuchando en este momento. Bueno, en realidad todos me están escuchando. Y estoy hablando de escuchar físicamente. Me escuchan a través de este sonido, me escuchan a través de la radio, me escuchan a través de las redes sociales. Pero hay una diferencia entre escuchar y oír a Dios. Y aquí es donde las cosas cambian. No todos me están oyendo, o más bien dicho, no todos están oyendo a Dios esta noche. De los que estamos acá, no todos están oyendo a Dios esta noche. De los que me escuchan a través de la radio, no todos me están oyendo esta noche. Y tú me puedes decir: hermano, pero yo sordo no estoy, lo escucho. Estoy hablando de que tú entiendas y comprendas que es Dios el que te está hablando esta noche. Entonces es ahí donde yo te hago la pregunta a ti: ¿oyes a Dios esta noche? ¿Cuántos están oyendo a Dios esta noche? Claro, porque estamos hablando de la palabra que Él ha revelado. Debe de entender entonces que es la palabra de Dios la que cambia la vida del ser humano. El pecado, hermanos y hermanas, ha penetrado hasta el núcleo central del ser humano. De manera que el hombre no solamente es pecador por elección, sino que también es pecador por naturaleza. La revelación que Dios ha hecho de sí mismo al mundo a través de la creación coloca al ser humano en una posición inexcusablemente ante Dios para convencerlo de que existe un creador. Nosotros no somos el resultado de la evolución, no somos el resultado de un meteorito, no somos el resultado de un Big Bang, somos el resultado de la mano creadora de Dios que nos hizo del polvo y nos dio la vida. Aun si usted se ve sus manos, si se para frente al espejo y puede contemplarse, ahí hay una parte de Dios que le está diciendo: yo te hice, yo te formé. Tus mismas manos, el oxígeno que respiras, es un llamado que Dios te hace de manera natural para que comprendas que no eres absoluto ni independiente. Nosotros no somos absolutos. Nos han dado la mentira que somos independientes. Mentira.
No somos nada, no somos nadie. Dependemos de un creador amoroso, de un Dios amoroso que extendió su amor y su misericordia hacia nosotros. Entonces, si nosotros estamos muertos espiritualmente, si estamos condenados, es ahí entonces donde necesitamos la mediación de la palabra de Dios, el llamamiento general que se hace por la predicación de la palabra y el llamamiento eficaz que es la acción del Espíritu Santo, quien acomoda esa palabra anunciada en el corazón de quien la oye. Mi tarea como predicador es anunciar el evangelio a toda criatura. Ese es el llamamiento general que Dios hace. Pero el llamamiento eficaz que Dios hace por medio del predicador es lo que se convierte en la gracia irresistible que, combinando la palabra y el Espíritu, producen la regeneración o el nuevo nacimiento. Pero hay tres elementos que son necesarios. ¿Cómo sé yo si el Señor a mí me ha llamado eficazmente? ¿Cómo sé yo si he recibido su gracia irresistible? En primer lugar, hay un reconocimiento absoluto de la santidad y la justicia de Dios. Yo reconozco que Dios es santo. Ningún atributo o virtud de Dios se expresa de manera tan categórica como la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y ahí entonces yo entiendo que su santidad demanda justicia. Y eso me lleva al segundo elemento. Si Dios es santo, ¿quién soy yo? Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque el segundo reconocimiento es que yo debo de aceptar mi absoluta culpabilidad de pecado frente a ese Dios que es santo y es justo. Yo no puedo llegar delante de Dios a decirle: soy buena gente, soy buena pieza, yo me porto bien, que fue como llegó aquel joven rico ante Jesús. ¿Cómo se presentó el joven rico? Como alguien que, si se unía a Jesús, le iba a hacer hasta un favor al maestro. Hay muchos incluso en la iglesia que piensan que a Dios le hacen un favor cuando vienen acá a cantar al Señor. Y yo le pregunto: ¿qué necesidad tiene el Señor de nuestros cantos, que pueden parecer quizás radios descompuestas cantando, cuando Él tiene un coro angelical que le adora noche y día y que declaran su santidad? Dios no necesita de nosotros. Dios no me necesita a mí. Es más, no le hemos venido a hacer un favor a Dios al venir acá. Usted no me está haciendo un favor a mí, no le está haciendo un favor a su esposa, quien le dijo que viniera y lo acompañara. Hay gente que hasta para que venga a la iglesia hay que estarlo puyando literalmente. Y piensan que a Dios le hacen un favor. No. Los que hemos venido acá tenemos que entender que somos pecadores completamente. La Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Ni el Papa, que es la corona de la Iglesia Católica y que lo llaman su santidad, hasta él es un pecador que necesita de Jesucristo. El punto es cómo me presento ante Dios. Cuando el Señor te invita a que reconozca tu condición de miseria, cuando el predicador, el mensajero de Dios te dice: eres un pecador. Yo, pecador, si le hago bien a la gente, no me porto mal, trato la manera de que en Semana Santa venir a la iglesia,
yo no he adulterado, yo no he matado, yo no he robado. Y te presentas ante Dios como alguien bueno. Pero recuerda lo que dice Romanos: no hay justo ni aún uno. Entonces la pregunta que debes de hacerte esta noche: ¿has reconocido tu condición de miseria, de pecador? Y es ahí donde el punto nos coloca en una disyuntiva. Al ser humano no le gusta presentarse desnudo en su condición de pecado. El tercer elemento para saber si la gracia irresistible me está llamando es que si reconociendo que Dios es santo, que es justo, y reconociendo que yo soy pecador y que estoy frente a un Dios que es eternamente santo y justo, reconozco mi incapacidad para salvarme a mí mismo y la necesidad de un Salvador que es Jesucristo. Hay personas que sí aceptan que Dios es un Dios santo y justo. Hay personas que sí aceptan que son pecadores frente a un Dios que es eternamente santo y justo. Pero llegando al tercer momento ellos dicen: bueno, pero creo que puedo portarme bien, creo que puedo guardar los mandamientos, creo que puedo tener mi religión y agradar a Dios. Estás depositando tu confianza entonces en lo que tú puedes hacer y no en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Quiénes entonces hemos pasado de ese llamamiento general a ese llamamiento eficaz? Aquellos que reconocemos que Dios es santo, que soy pecador, que no puedo hacer nada para salvarme y que por lo tanto necesito a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Se ha fijado, hermanos y hermanas, que acá nosotros no le andamos forzando a nadie para que crea en Jesús? A mí a veces me sorprende, porque yo recuerdo el día en el que le entregué mi vida a Jesús. Era un niño, pero a pesar de que tenía, hermanos y hermanas, 9 años, sobre mis hombros yo sentí la ira de Dios antes de recibirle. Tuve una convicción de que era un pecador miserable. Y usted me puede decir: pero ¿qué pecados puede cometer un niño de 9 años? Muchos. Pero yo entendí que no me podía salvar a mí mismo y que necesitaba un Salvador, y que Jesucristo estaba con sus brazos abiertos diciéndome: ven a mí, yo quiero perdonar tus pecados y lavarte de toda maldad. Eso le pasó también a usted, para que usted entienda su condición de miseria y de pecado. Las Escrituras dicen que el hombre está espiritualmente ciego. Segunda a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 3 y 4, él dice: oiga esto, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo, oiga, el Dios de este mundo ha cegado la mente, oiga, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Si para ti Jesús es simplemente un rabino con buenas enseñanzas, estás cegado por el diablo. Jesús es más que un simple rabino. Tú puedes llegar incluso al punto de decir: Jesús fue un profeta. Y si solamente te quedas ahí, sigues cegado, porque Jesús es más que profeta. Si tú simplemente dices: Jesús es el fundador de la religión cristiana, sigues ciego completamente, porque no has visto lo glorioso del evangelio de Cristo.
¿Y qué es lo glorioso del Evangelio de Cristo? Jesús mismo lo dijo: el que me ha visto a mí. Oiga, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. El que entiende que Jesús no es un simple ser humano o un simple maestro, sino que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el que murió por mí en la cruz, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Si yo entiendo eso, el Señor me ha llamado. ¿Cuántos adoran al Hijo de Dios? ¿Cuántos saben que Jesucristo es Dios, hermanos y hermanas? Esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Quién lo reveló? El Padre. Eso se lo dijo el Señor a Pedro. ¿Qué dice la gente de mí? Algunos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, algunos de los profetas. Tenían un buen concepto de Jesús, pero no era suficiente. No era el necesario para salvación. Y ustedes, y salió Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado eres tú, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si tú has confesado con tu boca que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, por medio de su sangre te ha limpiado de pecado, ha resucitado al tercer día y ahora está a la diestra de la majestad del Padre, el Señor te ha llamado. ¿Tú has confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Tú has confesado que Jesucristo es Dios? ¿Cuántos lo han confesado? Bienaventurados ustedes a quienes no se los reveló el pastor ni ninguna religión, sino el Padre por medio de la palabra y de su Santo Espíritu. Por eso, más adelante, entonces el hombre es ciego, el hombre también es sordo. Las escrituras dicen que el hombre es sordo. Oiga, Juan en el capítulo 8 versículos 43 y 44: ¿por qué no entienden mi modo de hablarles?, dijo Jesús. ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Y el Señor les dice: ¿saben por qué no me pueden oír? ¿Saben por qué no me pueden oír? Porque su tata es el diablo y las obras de su padre quieren hacer, que era matarlo. Su padre es el diablo. Por eso es que actúan y no escuchan, no oyen la palabra. Hay gente acá que no entiende, y no es que no por falta de intelecto, es porque Satanás les tiene acá, ¿ve? Los oídos tapados. Pero ¿a cuántos el Señor les ha abierto los oídos del entendimiento, del espíritu? Es más, aún la voluntad, los afectos del hombre están totalmente desordenados por el pecado, porque su corazón es de piedra, frío, y no responde al significado de la gloria y la verdad divinamente revelada. Por eso es que el profeta Ezequiel les dice: les voy a quitar ese corazón de piedra que tienen y les voy a dar un corazón de carne, les voy a infundir espíritu nuevo para quitarles ese corazón de piedra. Y en ese corazón de carne que les pondré, voy a poner mi palabra. ¿Qué es lo que determina mi crecimiento y mi transformación? Es la palabra. Por eso, hermanos, Dios utiliza predicadores inútiles como su servidor para anunciar la palabra de Dios. Y esa palabra, el Espíritu Santo la lleva
como una flecha o una espada que penetra hasta el corazón. Pero esta arma, en vez de quitarle la vida, le da la vida que solo Cristo puede dar. Por eso es que Efesios dice en el capítulo 2, esa era nuestra descripción, esa era nuestra realidad. En otro tiempo, Efesios capítulo 2, vea, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones, en sus delitos y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Eso éramos. La ira de Dios pesaba sobre nosotros, porque estábamos muertos. Y Dios es un Dios santo y justo. Pero Dios, dice el verso 4, que es rico en misericordia, por su gran amor nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Amén. Pero vea lo que la palabra dice, no minimiza su condición de miseria. Éramos hijos de ira. Usted se puede vestir bien, se puede echar Coco Chanel, la mejor loción que usted quiera, pero delante de Dios, si usted no tiene a Jesucristo, usted apesta. No se ofenda, yede, está en descomposición. Y así estábamos antes, usted y yo, de conocer a Jesucristo. Pero bendita gracia el día en que por medio de la palabra el Espíritu Santo nos abrió la vista, nos abrió los oídos y nos rasgó el corazón para que su palabra y la acción del Espíritu Santo nos diera vida eterna. Así que termino esta noche. Para ti, lo que has escuchado, ¿qué es? ¿Una arenga o es palabra de Dios? Hoy el Señor te llama y vea, reconocer que Dios es santo, que tú eres pecador y que necesitas a un Salvador. Si tú crees esta verdad y no has recibido a Jesús en tu corazón, esta es la noche para que te pongas en pie y pidas perdón al Señor y pidas salvación y vida eterna. Hoy simplemente yo he sido como un marino que ha ido a preguntar a alguien, el Señor le ha dado vida, y eso solo se va a manifestar cuando tú voluntariamente reconozcas a Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta noche quiero hacer una invitación para aquellas personas que al escuchar este mensaje quieren entregarle su vida a Cristo, reconociendo que son pecadores, que necesitan el perdón de Dios. Esos, ahora tú escuchas. Vas a oír a Dios detrás de estas palabras que te dice: ven, pongámonos a cuentas.
Yo quiero abrirte tus oídos y tus ojos, y quiero cambiar tu corazón de piedra por uno de carne, en el que pueda depositar mi palabra en ti. Si esta noche hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesús, póngase en pie. O si hay alguien que desea reconciliarse, oiga, no se trata de que si tiene tantos años de venir acá, puedes tener todos los años que quieras y no por eso ser hijo de Dios. Si ahora el Señor te llama, es para que vengas a Él. ¿Hay alguien acá que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Póngase en pie. Póngase en pie. Quiero orar por usted. El tiempo es mi peor enemigo en este momento. La iglesia, oremos, hermanos, para que esta palabra llegue a los pecadores. Dígale: Señor, toca a los pecadores esta noche. Rompe las cadenas. Vamos, hermanos. Una de sus tareas como sacerdote es interceder. Ahora, sacerdotes, sacerdotisas del Señor, comiencen a interceder para que el Señor toque las vidas. Ustedes son sacerdotes, son sacerdotisas. Comiencen a decirle: Señor, rompe las cadenas en este momento. Aquellos que se han alejado de ti, Señor, atráelos a ti. Los amigos, ahora el Espíritu Santo te dice: ven, ven. Hoy el Señor te llama. Esa incomodidad, eso que sientes en este momento, es el Señor quien te llama. Tú decides ser como el joven rico que le dio la espalda a Cristo y se fue, o decides ser como Leví, que cuando le dijo: ven y sígueme, no lo pensó dos veces, él lo siguió. ¿Hay alguien? Me voy ya. ¿Hay alguien? Termino esta invitación. Pero ¿hay alguien acá esta noche? ¿Hay alguien esta noche? También esta invitación es para usted, estimado oyente de la radio. Nos vamos entonces. Y será muy lamentable para ti que, como el joven rico, rechaces el llamado que Él te hace. Quiere el Señor volverte a llamar. No puedo garantizarte eso. No lo sé. Tú puedes engañarte y creer que eres buena persona, pero si no has confesado que Dios es santo y que tú eres un pecador y que necesitas un Salvador, te puede llevar un fiasco en la eternidad. Vamos a orar esta noche. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Oramos esta noche para que aquellos que a través de la radio, a través de las redes sociales sintonizan esta palabra, para que tú los atraigas, Señor. Señor, para nosotros tú eres nuestro Salvador, que tuvo misericordia de nuestra condición de miseria, que siendo lo peor, estando en una condición de muerte, ahora, Señor, tú tuviste misericordia. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das, Señor. Recíbelo como ofrenda agradable delante de ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros cantamos al Señor. Gloria al Señor.